Lo que comenzó una vez como una novedad pasajera, se convirtió en el entretenimiento de todos los días. Desde máquinas reproductoras de juegos matemáticos, al tenis bidimensional 20 años después, a aventuras a partir de texto y toda la infinidad de posibilidades que se crearon poco más tarde, los videojuegos han capturado al menos una vez la imaginación de todos aquellos a los que se han abierto al medio. Sus historias nos permiten interactuar y experimentar en realidades fantásticas, y lo que partió desde la cochera hecho entre amigos, ahora es producido en estudios millonarios. No es de sorprenderse que esta industria se haya esparcido por todo el mundo, pero ciertamente algunos lugares han triunfado más que otros. Este documental planea enfocarse en la historia de los videojuegos en México, sus comienzos, su desarrollo y su futuro. Si uno tuviera que decir qué tan arraigados están los videojuegos en la cultura moderna mexicana, uno diría mucho. Siendo el vecino sureño de los Estados Unidos, no es de sorprenderse que el país haya querido adoptar aquellas consolas que estaban haciéndose tan populares en los Estados Unidos. Pero México carecía de tiendas oficiales que distribuyeran estos aparatos, por lo que su importación, y sobre todo piratería, se hizo común. Pero a pesar de que las consolas llegarían y desaparecerían con la llegada de su siguiente iteración o competencia, solamente una de ellas lograría mantenerse presente con el paso del tiempo: las maquinitas. Estas máquinas recreativas de videojuegos fueron grandes indicios del potencial que México tenía para el mercado. Eran los principios de los 80 y Pac-Man, Centipede y Frogger lideraban un movimiento nuevo en México. Los videojuegos estaban lenta pero constantemente ocupando el puesto número 1 de entretenimiento para varios. El mercado de las maquinitas parecía que estaba para quedarse. En Metro Insurgentes, Distrito Federal, hasta 10 salones de puras maquinitas llegaron a estar uno al lado del otro, todos compitiendo por quién obtendría los juegos más nuevos y algunas veces hasta pagando a los mejores jugadores para que jugaran en su salón y así atrayeran más audiencias. Eventos oficiales se hacían cada vez que un nuevo King of Fighters salía al mercado, y la recepción total no era nada menos que 5 millones de personas. Actualmente, King of Fighters es de los pocos juegos que todavía se mantiene con las maquinitas. Pero, ¿por qué las maquinitas no son ahora el medio principal de los videojuegos? Por la llegada de las consolas.
A principios de 1980, la primera consola de videojuegos llegó al mercado, la Atari VCS 2600, o simplemente Atari, como todos le decían. Curiosamente, llegó a México solamente porque una compañía exportadora de carnes pensó que sería buena idea. Pocos sabían que estaban comenzando con un fenómeno masivo. La cadena de mercados Liverpool no tardó en comprar los derechos para vender Ataris, y esto eventualmente llevó a que la mayoría de estos juegos caros sean falsificados y pirateados. De hecho, uno no puede hablar de consumismo de videojuegos en México sin hablar de la piratería. No existen cifras que comprueben las suposiciones de esos tiempos, pero se estima que más de la mitad de los videojuegos eran ilegales. Esto ayudaría mucho al prejuicio mundial acerca de la piratería masiva en Latinoamérica. Pero una cosa es segura, no importa si eran productos importados o piratería, los mexicanos empezaron a ganar mucha conciencia con respecto a los videojuegos. Hoy en día, se podría decir que hasta esa misma piratería fue necesaria para tener el mercado que se tiene hoy. Un número creciente de personas en México empezaba a conocer el mundo expansivo de los juegos electrónicos. Teruhide Kikuchi abrió la primera tienda oficial de Mundo Nintendo, la cual pasó a ser la primera tienda solamente de videojuegos en México. El Bazar de Lomas Verdes y el Bazar de Pericuapa también se convirtieron en centros de atención para las últimas noticias de este hobby. Y cuando el paro de videojuegos golpeó a Estados Unidos en los años 80, los mexicanos importaron ilegalmente las consolas para venderlas más cerca y más baratas. Pronto existirían ya 4 tiendas de Mundo Nintendo en México, y cada vez más personas se concientizaban de la importancia de este mercado. Abraham Bautista, por ejemplo, se dio cuenta de la falta de videojuegos en México en comparación con la demanda, y empezó a traer de Estados Unidos juegos personalmente. Bautista pasaría a convertirse en uno de los importadores de videojuegos más grandes en México, manejando millones de juegos que entraban al país. Kikuchi y Bautista fueron empresarios que vieron el negocio de los videojuegos como una oportunidad demasiado buena para dejar pasar. Pocos sabían que eventualmente se definiría a estos dos hombres como los fundadores de la industria exhibidora de videojuegos en México. En 1991, Kikuchi ideó una revista que mantuviera actualizada a las audiencias en los últimos videojuegos del momento, Club Nintendo. Los fundadores de esta revista fueron José Pepe Sier y Gustavo Gus Rodríguez, quienes se convertirían a su vez en la imagen pública para Nintendo en México y otros países latinos. El desarrollo y penetración de Nintendo en México y el resto de Latinoamérica fue una tarea difícil de lograr, pero hasta hoy en día se pueden ver los frutos de esa pelea. Aquellos que no conocen o ubican del todo una nueva consola de videojuegos, es muy común escucharlos referirse a ella como el Nintendo, un nombre genérico que se ha esparcido hasta en consolas que ni llevan ese nombre. Club Nintendo tuvo comienzos pequeños, pero rápidamente pasó a marcar por sí solo una nueva etapa en la industria de los videojuegos nacionales. Esta revista conectaba comunidades, adultos, niños y hasta continentes distintos. De hecho, era común comprar la revista sin tener ni siquiera una consola de videojuegos. Así de importante era Club Nintendo. Hubieron muchas más revistas que le siguieron a Club Nintendo, como Atomics o Contanto PSX, pero ninguna alcanzó el mismo nivel de éxito y eventualmente tuvieron que retirarse. El periodista José Saucedo opina que esto se debe a que México necesita de escritores que sepan diferenciar lo que es literatura crítica e informativa para el lector, de lo que es un escrito hecho por un fan. Según él, el periodismo de videojuegos en México se encuentra más cerca del segundo caso. No existe todavía mentes críticas que se tomen el trabajo para criticar como se debe. Pero el tiempo pronto llegaría cuando aquellos niños que antes jugaban videojuegos ahora se encontraban siendo adultos y necesitando un sueño para seguir. La solución para algunos fue fácil. México empezaría a producir sus propios videojuegos. ¿Qué tan difícil podría ser? Y así comenzaron los videojuegos mexicanos.
primeros estudios eran Evoga, Aztec Tech Games y Radical Studios. Cuando estas compañías empezaron a comienzos del 2000, estaban siendo pioneros debido a la falta de apoyo y conocimiento. Nadie sabía cómo hacer esto. No había apoyo del gobierno, y académicamente lo más cercano a estos juegos era ingeniería en sistemas computacionales. La mayor parte para el presupuesto de estos videojuegos venía de parte de los bolsillos de los creadores, y casi siempre esto probaba no ser suficiente. Exactamente, esto fue lo que pasó con el juego Eranor de Radical Studios. Era un proyecto extremadamente ambicioso. Los desarrolladores querían crear un MMO, un juego multijugador masivo completamente en español y con servidores que pudieran funcionar para toda Latinoamérica. Esto resultó ser una tarea desesperante, ya que estos creadores todavía no dominaban ciertos elementos de cómo hacer juegos y se autocargaron con una tarea enorme. Mantener servidores era difícil y costoso. Radical Studios pronto tuvo que cancelar el proyecto, que hasta ese entonces ya llevaba 3 años de trabajo. Otro estudio que siguió un destino similar fue Aztec Tech Games, cuando empezó a trabajar en War Masters y Helicopters. Ninguno de estos dos juegos pudo salir al mercado una vez más. Esto se debió a la inexperiencia y sobreconfianza. A medida de que la producción avanzaba, se dieron cuenta cada vez más que no estaban preparados para terminar estos juegos. Fueron más proyectos cancelados. Pero si bien aquellos proyectos pudieron haber fracasado, la industria de los videojuegos en México no sería la mitad de lo que es hoy si no hubiesen sido por esos estudios. Muchas veces, el primer paso es la parte más difícil del proceso. A partir de estos primeros intentos, varios estudios pequeños empezaron a brotar con el sueño de poder triunfar y ganarse la vida haciendo videojuegos. Es complicado, yo creo que en la industria de los videojuegos estamos atrás de Estados Unidos unos, no sé, tal vez unos 7, 8 años, ¿no? Y a eso hay que integrar el pensamiento tecnológico que ellos tienen y la manera en cómo quieren crear startups y cómo quieren desarrollar las empresas. Entonces todos estamos bastante atrás. What a great crowd. As you can clearly see, this is not wrestling, it's lucha libre. I'm very excited to be here at Konami's press conference. My name is Federico Beyer, First Party Liaison and Director for Slang. The 2010 E3 Expo. Ninguno tuvo grandes resultados hasta el 2009, con Savarasa. Savarasa, una empresa proveniente de Argentina, tenía ahora una rama mexicana liderada por Abraham Bautista, aquel emprendedor que había sido introducido a la industria importando videojuegos. Buscaban penetrar la industria creando contenido. Savarasa renombró esta rama a Slang y pasó a adquirir licencias extremadamente difíciles de obtener, como la de la Federación de Lucha Libre AAA, la telenovela musical Atrévete a Soñar y El Chavo del Ocho. Atrévete a Soñar salió primero para la Nintendo Wii y encontró un grado decente de interés y triunfo comercial. El Chavo del Ocho no fue tan afortunado cuando salió para la Wii más tarde, pero al menos no fue como el fracaso de lucha libre Héroes del Ring, al cual le habían puesto millones de dólares en producción con la esperanza de ser el primer título, bueno, AAA en videojuegos mexicanos. Hasta este día, se discute qué pasó adentro de Slang con respecto a estos proyectos, si fueron problemas de comunicación, empleados desmotivados o liderazgo. Todas son especulaciones. Gentlemen, save it for the ring. Save it for the ring. Slang Studios cerró después de este fracaso y ahora solamente queda el distribuidor Slang Publisher. Actualmente existen alrededor de 75 estudios de videojuegos en el país, pero se estima que solamente el 50% de estos operan o tienen un proyecto en proceso. La mayoría de estos estudios son administrados por alumnos universitarios sin responsabilidades financieras, o bien por otra compañía más grande. No hay estudios que se dediquen exclusivamente a videojuegos como su línea principal de trabajo. Si bien México puede saber cómo hacer videojuegos, todavía tiene problemas para entender cómo generar ganancias. After Gaming es una manera popular de hacer videojuegos para estudios mexicanos. Artefacto Studio, por ejemplo, quienes probablemente son el estudio con más tiempo funcionando en México, habiéndose creado en el 2003, hacen videojuegos con un enfoque publicitario para la empresa que encargó el videojuego. ¡Compadre! De esa manera han trabajado en colaboración con Nissan y con Huevo Cartoon. Otros pocos han tenido éxito a gran escala. La compañía de Squad logró triunfar en el mercado internacional con su primer videojuego original, Kerbal Space Program,
habiéndolo vendido en plataformas populares como Steam. Este simulacro espacial generó tanto interés que hasta consiguió el apoyo de la NASA para crear contenido adicional. I built a fucking plane! Okay. Runway landing. Let me try for a runway landing. Oops. ¿Qué nos aguarda en el futuro a la industria mexicana? Muchos coinciden en que tenemos el talento y la pasión. Entonces, ¿por qué no podemos empezar una industria a lo grande? Algunos apuntan a una falta de cooperación entre desarrolladores. Si queremos salir adelante, debemos trabajar más coordinadamente. Pero lo más importante es la planeación y dedicación. Necesitamos empezar con un plan que avance desde las metas pequeñas hasta las grandes. Muchos desarrolladores mexicanos hacen videojuegos exclusivamente por nostalgia, porque quieren recrear aquello que jugaron hace 20 años. Tal vez sea hora de cambiar esa actitud, tomar esa pasión pero enfocarla en otra cuestión. ¿Cómo se puede recrear aquello que era tan emocionante hace 20 años ahora, con todas las nuevas variables y situaciones del día moderno? ¿Cómo puedo avanzar con este medio de entretenimiento para adelante? ¿Qué puedo explorar que no haya sido explorado antes? La industria de los videojuegos es nueva y por ende todavía tiene mucho por descubrir. Si queremos despertar de este sueño gigante, también se necesita profesionalismo. Varios estudios están hechos de artistas y técnicos que tienen la pasión, pero no el compromiso y responsabilidad de llevar un plan de acción que se necesita para acabar el videojuego a tiempo. Necesitamos emprendedores que puedan hacer lo que Bautista y Kikuchi hicieron para esta industria hace 20 años. Necesitamos productores que tengan un buen plan de trabajo y sean organizados. Esperemos que en esta década podamos volver a ver este documental, sabiendo lo mucho que ha crecido la industria de los videojuegos en México. Por el momento, lo único que podemos hacer es seguir trabajando. Solo así tendremos algo que compita a nivel internacional. Hace 10 años, nadie hubiese pensado que esta posibilidad existiría para México. Hoy lo es. Esperemos que tal vez en los siguientes 10 años esto se haga realidad.